Entonces podemos tener n filas, n columnas, y se dice que una matriz es cuadrada cuando tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Ahí no hay problema, ¿verdad? No. Ok, otra cosa que se necesita saber es una matriz identidad. ¿Recuerda usted a qué se le llama matriz identidad? No me acuerdo, pero tal vez aquí en mi apunte puede hacer que lo busque. Bueno, le explico rápido. Una matriz de Ajá. identidad es aquella que toda la diagonal principal, por poner este ejemplo, está compuesta por solo uno. Como puede ver esa matriz de ahí, es una matriz de 3 por 3. Tiene 3 filas, Disculpe que le interrumpa. ¿sí? Está grabando la clase, ¿verdad? Sí, para que después la pueda revisar. ¿Y dónde la puedo ver otra vez? Se la voy a compartir en mi canal de YouTube. Ah, bueno. Entonces, lista. Puedes Sí. ver este tipo de matriz. Si te fijas, todos los demás valores son cero, excepto los que están en esa diagonal principal. De hecho, toda matriz, voy a hacerlo más grande, se le considera a esta diagonal que va desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, se le llama diagonal principal. Y a la otra diagonal que va en esta dirección, esta que estoy señalando en rojo, se le llama diagonal secundaria. Esos términos vamos a utilizarlo bastante. Ok, entonces, esto es parte teórica, son cositas que necesitas saber. ¿Qué más se necesita? Bueno, creo que por el Dijo momento, diagonal principal y diagonal secundaria. sí. La que está en verde, diagonal principal. Y la que está en rojo, diagonal secundaria. Me avisas cuando ya pueda pasar. Ya. Ok. Entonces, ahora sabiendo eso, es necesario saber que entre las matrices uno puede hacer también operaciones. Por ejemplo, si hay dos matrices que sean iguales, significa que cada elemento tiene que ser igual. Por poner un ejemplo, voy a poner ejemplo 1. Si yo digo que esta matriz 1, 2, X y menos Y es igual a la matriz Z, U, 3 y 4, para que esa igualdad se cumpla, los valores que estén en las posiciones respectivas también tienen que ser iguales. Entonces, sabiendo eso, ¿cuánto dirías tú que vale Z? ¿Cómo no lo entendí? Ok, repito. Si te fijas, existen dos filas, ¿verdad? Sí. Esta es la fila 1, esta es la fila 2, y también existen columnas. Sí. Columna 1 y columna 2. Entonces, sabiendo eso, en general, yo puedo representar las posiciones mediante la fila y la columna. Por ejemplo, el número 1 que tú ves acá, estaría en qué columna y en qué fila. En la primera columna y primera fila. Correcto. Entonces decimos que la posición es 1,1. Primer fila, primer columna. Y observa la Z en la otra matriz. ¿Qué posición tendría también? Primera fila y primera columna. Exacto. Entonces, como puedes ver, a este 1 y a esta Z le corresponde la misma posición, ¿verdad? Sí. Eso significa que si dos matrices son iguales, como está indicado acá, implica entonces que el valor de la Z tiene que ser efectivamente 1, porque no pueden haber dos matrices iguales si sus valores correspondientes son distintos. Ahora, siempre mediante la misma idea, el valor 2, ¿en qué posición estaría ubicado?
En la primera fila, a ver, sí, primera fila y segunda columna. Correcto. Entonces decimos que está en el par 1,2. O sea, primer fila, segunda Segunda columna. columna. Y en la otra matriz, ¿quién está en esa posición? La U, Correcto. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que U vale 2, ¿verdad? sí. Ok, sigamos. Ahora con la X. ¿Cuál sería la posición de la X? Primera columna, Ujú, eh, segunda fila. correcto. Pero en orden se pone primero fila y Así, después columna. Entonces sí, sería ok. fila 2, ¿verdad? De hecho, Sí. no te equivocaste. Está bien, pero solo te aclaro que a la hora de representarlo, se pone primero la fila Primero y la después la fila y columna. la columna. Correcto. Entonces 2,1 es la posición de la X. ¿Quién más tiene esa posición en la otra matriz? El 3. 3, correcto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que se llega? De que X vale 3. 3, ¿verdad? Sí. Ok, sabiendo eso, vamos con el último. El menos Y. ¿En qué posición estaría el menos Y? Segunda fila. Ujú. ¿Y en qué Siempre me columna? confundo. Es segunda columna y segunda fila. Correcto, hay 2,2. Entonces tendríamos que menos Y, que es el valor que está ahí, ¿verdad? Sí, Debe ser igual a ¿quién? a 4. A 4, correcto. Y si yo quisiera saber el valor de la Y, este menos que está multiplicando la Y pasa a dividir al otro lado, ¿verdad? Sí. Y tendríamos que Y es igual a 4 entre menos 1. ¿Cuánto es 4 entre menos 1? Eh, Más entre menos, ¿cuánto daría? menos. Menos, entonces da menos. Y 4 entre 1, ¿cuánto es? 1. No, todo número dividido entre 1, ¿cuánto es? Ah, menos 4. Exacto, menos 4 es la respuesta. Y ves, esa es otra propiedad que también nos va a servir más adelante. Ahorita solo estoy dando las cosas básicas. Que si dos matrices son iguales, implica que su elemento en las posiciones respectivas también tienen que ser iguales. ¿Se entendió eso? Lo último, repítame. Ok, repito, si dos matrices son iguales, entonces sus elementos correspondientes también son iguales. De forma algebraica, puedes escribir esto. Si A, la matriz A, es igual a la matriz B, entonces el elemento A sub I, J, es decir, I y J representa la fila y la columna, ¿verdad? Debe Sí, ser igual al elemento B y J. Si te fijas, la I y la J son las mismas. Como acá, por ejemplo, el elemento A sub 1,1 sería este 1, porque está en la fila 1, columna 1. Y el elemento B sub 1,1 sería Z, porque está en la fila 1 y columna 1. Eso significa esto de acá. ¿Se entiende ahí? sí. Ok. Vamos ahora a otra operación, a la suma y resta de matrices. Entonces, para eso puedes anotar esto. La suma de A más B es igual a C si, solo si, el elemento en cada fila y columna, C sub I, J, es igual al elemento que está en esa misma fila y en esa misma columna, más el elemento de la otra matriz que también esté en esa misma fila y misma columna. Por poner un ejemplo, tenemos la matriz 1, 9, 4 y 5. Y la estoy sumando con la matriz menos 1, 0, menos 2 y 3.
¿Cuál sería el resultado? Para yo sumar dos matrices, hay que seguir esta regla. Que cada fila y cada columna debe ser igual a la suma de los elementos que estén en esas mismas posiciones. Entonces, fíjate, el primer elemento acá, ¿qué fila y qué columna le corresponde? Sería 1, que es de la fila. ¿Correcto? Columna es la J, ¿verdad? Sí. Y 4 sería la columna. Ujú. Fíjate que cada Ah, matriz no. tiene 4 elementos, ¿verdad? Entonces nosotros Sí. vamos a obtener 4 respuestas. En el primer cuadrito, que es este que está acá, te lo estoy punteando, sería la primer fila y la primer columna, ¿verdad? Sí. Entonces tú te centras en quiénes están en la primer fila y en la primer columna en las matrices del principio. Aquí, ¿quién estaría en la primer fila y en la primer columna? 1 Entonces yo pongo 1 más. En la otra, ¿quién está en la primer fila y en la primera columna? menos 1 Entonces, menos 1. ¿Cuánto es 1 más menos 1? menos 1. No. 1 más menos 1. Para eso, 0. fíjate, es 0, correcto. Es como que tuvieras 1 menos 1 y eso es 0. Entonces, así tú borras este resultado, ese cuadrito, y tú pones lo que nos dio. Y ahí tendría que valer 0. 0. ¿Se entiende dónde viene ese 0? De sumar Sí. los dos Sí. elementos en las mismas posiciones. Ok. Ahora, ¿cuál sería el resultado en este segundo cuadrito? Sería 9 Ujú. ¿Más menos cuánto? 1. Recuerda que son de las mismas Ah, posiciones. El 9 está bien, porque sí, tú es quieres. verdad. Entonces, 9 más cuánto sería. Sería una pregunta, conforme a los signos. Ujú. Yo me acuerdo, creo que multiplicaban, por ejemplo, si estaban, o si tenían estaba negativo o positivo, se multiplicaba con el de afuera, el signo de afuera, más se multiplicaba con el signo que tenía el otro número de la siguiente, ¿cómo se le llama? A esto, ¿cómo se le llama? Matriz. Esa es la matriz. Ujú. Bueno, sí ocurre, pero eso es cuando adelante de la matriz hay algún valor. Pero aquí fíjate que no hay nada. Entonces, no interfiere en nada. Ya ahí vamos a llegar a eso después, que sería la multiplicación de matrices. Ya lo vamos a ver. Pero por el momento, cuando es suma, simplemente tú sumas los valores correspondientes. El 1 con el menos 1, el 9 se tendría que sumar con el 0. ¿Cuánto es 9 más 0? 9. Entonces aquí pongo 9. Entonces fíjate que todo es por orden. Fíjate acá, este 1 está en la primera posición, este menos 1 está en la primera posición, y su suma, 1 más menos 1, da el valor en la primera posición, 1, 1. Lo mismo ocurre con el 9 de ahorita. Ahora continuemos, ¿y cuánto sería la respuesta acá, en ese cuadrito que acabo de borrar? Sería 4 más menos 2. Correcto. ¿Cuánto es eso? 2. Correcto. Entonces aquí escribimos 2. Y en la última, Sería 5 más 3. correcto, y eso es 8. 8. Entonces así se suman lo que son las matrices. Pregúntate cómo se suma. No, ya entendí. Ok.
Pero ¿qué pasa si fuera recta ahora? Para la recta es similar, solo que ahí tienes que tomar en cuenta algo que tú mencionaste ahorita. Vamos a poner, si restamos la matriz A menos la matriz B, entonces el resultado sería, bueno, igual a un valor C. Cada valor C y sub J, o sea, en cada posición, le corresponde la recta de los elementos en esa misma posición, similar a lo que acabamos de ver. Vamos a poner un ejemplo acá. Digamos que quiero restar ahora esta. 3, 1, 0, 4. Y le estoy restando menos 1, 3, 8 y menos 1. ¿Cuál será el resultado? Entonces, fíjate que anteriormente, lo que estaba antes de la matriz, esta, era un signo positivo, ¿verdad? Sí, Entonces ahí yo no hice ningún cambio con la matriz. Pero ahora, lo que está antes de la matriz es un signo negativo. Entonces, lo más conveniente que hay que hacer acá es que siempre que yo multiplique una matriz por un número negativo, es cambiarle los signos a todo lo que está dentro y convertirlo a una suma. Es decir, dejo la primera matriz, la dejo igualita. 3, 1, 0, 4. Igualita, mira que no cambia nada. Y acá, en lugar de poner resta, voy a poner una suma, que ya tú aprendiste anteriormente cómo se hace la suma. Y los valores de la matriz solo los voy a cambiar de signo. Por ejemplo, el menos 1 de acá, ¿cómo lo voy a escribir ahora? 1, 1 positivo, correcto. Este 3, ¿cómo lo voy a poner? menos 3, Correcto, menos 3. Este 8, menos 8, menos 8. Y este menos 1, 1. 1. Y ya. Ahora, anteriormente tú ya sabías cómo se hacen las sumas. ¿Cuál sería la respuesta entonces acá? Entonces sería 3 más Ujú. 1, Correcto, ¿cuánto es eso? 4. Ese es el valor de acá. Ahora en el otro. 1 más menos 3, Ujú. ¿Cuánto es eso? menos 2, Correcto, menos 2. Ahora abajo, ¿cuánto daría aquí? 0 más menos 8, Ujú. menos ¿Cuánto es? 8, No, menos 8, menos 8. Y la última, 4 más 1, ¿cuánto es? a 5. Exacto. Y mira, así de fácil se hacen las restas. Entonces, cuando es resta, lo único que cambia es que se convierte en una suma, pero todos los valores de adentro se le cambian los signos. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces ya tenemos dos operaciones básicas de matrices. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera, que es la multiplicación de un número K por una matriz A igual a un valor C, una matriz C. Eso ocurre si, solo si, cada valor C en la fila I y la columna J es igual al valor K multiplicado por los valores en esas mismas posiciones. Ahora te lo explico con un ejemplo. Imagínate que tienes esta matriz. 2, 1, 4 y 5. Y tú la quieres multiplicar por el número 3. Entonces 3 está multiplicando esa matriz. ¿Cuál sería el resultado? Según lo anterior, cada numerito va a quedar multiplicado por ese 3. Entonces el primer resultado de aquí, ¿cuál sería? En la primera fila y en la primera columna. Vuelvo a repetir que no me escuché muy bien. Ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a multiplicar la matriz
por un escalar. Entonces la teoría dice que cada elemento de la matriz se multiplica por ese escalar, ¿verdad? Sí, sí, Entonces el primer elemento de la matriz es este 2, ¿verdad? sí. ¿Y cuánto sería 2 por 3? Que es el número que está multiplicando. 6. 6. Entonces nosotros venimos y el resultado de Disculpe, dijo cada elemento de la matriz se multiplica por, el número que esté aquí afuera. En este caso el 3. ya, siga, ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 2 por 3? 6. 6. Ahora, ¿cuál número seguiría acá? Siempre con el orden que estamos, ¿verdad? Ujú. Filas y columnas. Sí, Sería 3 por 1, ¿cuánto es eso? 3. Exacto. ¿Y otro valor? Después seguiría el 4, ¿verdad? ¿Qué pondría entonces acá? 3 por 4, 12. Exacto. Y por último, 3 por 5, 15. exacto. Entonces, mira, eso es lo que ocurre cuando yo tengo una matriz cualquiera y afuera tiene un valor, solo vas a multiplicar cada elemento por ese valor de afuera. ¿Se entiende eso? Sí, ya lo entendí. Ok, ahora, ¿qué pasaría si fuera negativo? Por ejemplo, menos 2 y estés multiplicando esta matriz. Menos 1, 3, 0 y 4. ¿Cuál sería el resultado de multiplicar eso? Cambiarle los signos. Ujú. Entonces, lo mismo, ¿eh? Sería menos 2 por menos 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, aquí ponemos 2 en la posición del menos 1. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿quién seguiría? En la posición 1,2. Menos 2 por menos 3, por 3, ¿Correcto? menos 6. Exacto. Y vamos a ver si ya se aprendió lo de las posiciones. Ahora variemos un poco y dígame el de la posición 2,2. Sería menos 2 por 4, Correcto. ¿Cuánto es eso? menos 8. Así es. Y el de la posición 2,1. Sería sería 2, no, a ver. Me dijo 2, De la posición 2,1. ¿Cuál sería? 3. No, a ver. No. 2,1. Fila 2, columna Segundo. 1. ¿Qué valor está ahí? 0. Exacto. 0 por menos 2, ¿cuánto es? 'Cuánto le da? 0. Exacto. Entonces se pone 0 ahí. Y ya está hecho. Entonces ahí tienen el resultado. ¿Preguntas? Entonces se puede variar así como me lo estaba preguntando. Por ejemplo, el orden. Sí. Lo que define el orden siempre es cuál es la fila y cuál es la columna. Por eso le digo que primero se dice la fila y luego la columna. Ya. Ya, de ahí no hay problema. Entonces ahora vamos a ver, a combinar una con todo esto. Vamos a resolver lo siguiente. Imagínense que la matriz A sea esta. Digamos 2, 1, 5,
0, 1 y 1. Y la matriz B sea, digamos, 1, 3, menos 1, 0, 2 y 3. Tenemos esas dos matrices. Y me pidieran calcular 3A menos 2B. ¿Cómo lo haríamos eso? ¿Qué crees que hay que hacer según lo que hemos visto? Yo he que restar la columna A por el menos 2 veces la columna B. Fíjense que son las matrices, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que conocer es cuánto es 3A. Ah, 3A, habíamos dicho que es multiplicar 3 por una matriz. ¿Y qué pasaría cuando yo multiplico la matriz por un número? no le escucho muy bien, profe. Es raro. Conectado. Ahí como me escucha. Ahora sí. Entonces, lo que decíamos era que para calcular 3A menos 2B, primero necesitamos saber cuánto es 3A, ¿verdad? Sí. Y 3A habíamos dicho que es la multiplicación de un número por una matriz. ¿Y cómo se hacía Sí. eso? ¿Cuánto sería Que 3A? sería primero multiplicar la columna A por el 3. Exacto. Todos los elementos se multiplican por 3, ¿verdad? Por ejemplo, este 2 de acá de A estaría en la fila 1 y columna 1, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces ponemos ahora un 6. Este 1, ¿en qué posición estuviera? En la primera fila. No. Sí, va bien. Primera. Sí. Sí, primera fila. Usted me habla del 1 que está después del 2, ¿verdad? Sí, Antes del ese. Sería primera fila y segunda columna. correcto. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? Sí, 3. exacto. Después, en vez de este 5, ¿qué voy a poner? 15. Así es, 15. Ahora, en lugar de este ser, ¿qué voy a poner? 0. Cero. Este 1 3. y de este otro. 3. Entonces ya tengo la primera parte, que cuánto es 3A. Ahora vamos a calcular cuánto es 2B. Vamos a hacer algo similar, pero ahora con la matriz B, que es esta. ¿Cuánto sería 2B entonces? Sería ese 2 es, es lo mismo de multiplicar 2 por 1, así. Sí, sí, así es. Sería 2. Ujú. Después, vamos a hacérselo por posiciones. En la posición 2,2, ¿cuál sería? Seguimos con el 3, ¿verdad? Esto estamos calculando es 2B. 2 por 3. Ese 3 es de la posición 1,2. Yo le estoy preguntando el de la 2,2. Ah, entonces sería por 2, Ujú. ¿Cuánto daría? 4. Pues aquí pongo el 4. A ver, se lo pregunta así solo para que se vaya acostumbrando a lo de los orden. Ahora, ¿cuál sería el resultado en la posición 1,3?
1,3 sería en la primera fila, 3 sería. 1,3. ¿Qué número es en el 1,3? ¿Qué número está en la fila 1 y la columna 3 en la matriz B? Me perdí. Ok, ¿dónde está la fila 1? Señálela en la matriz B. Ay, espérame. Prácticamente la fila 1 es todo esto, ¿verdad? Sí, eso que leí. ¿Y cuál es la columna 3? Esto. Exacto. ¿Y cuál es la que coincide al mismo tiempo entre la fila 1 y la columna 3? ¿Qué valor está encerrado ahí? -3. No, -1 y 3. no, el que está encerrado entre las dos al mismo tiempo. -1. Exacto, es -1. Entonces, cuando yo le digo en la posición 1,3, significa -1. ¿Lo ves? Es el Sí. que está común a ambas. Entonces, si yo le pregunto acá el resultado en la posición 1,3, de multiplicar 2b, sería 2 por ese valor -1, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 por Sí. -1? -2. Así, entonces pongo aquí -2 y en esa posición 2,3. 1,3, perdón. ¿Se entendió? Sí. Ok, sigamos así de forma salteada y ahora trate de hacer cuál sería el resultado en 2b en la posición 2,3 ahora. Sería -1. 2,3. ¿Qué número está en 2,3 en la matriz B? Sería segunda fila, tercera columna. Ujú, 3 correcto, 3. Y ese 3 lo estamos multiplicando por ¿qué valor? por 2, Ajá, ¿cuánto sería? 6. Entonces ponemos 6 acá, en la posición 2,3. Ahora en 2,1, ¿cuál sería? 0. Ujú. Y en la 1,2, 6, 2, perdón. no. ¿Qué número en 2 B? por 2, 4. Por, ese ya lo habíamos hecho, ese era en la posición 2, 2, 2. Ahorita el que nos hace falta es el que está acá. ¿Qué posición sería esa? Sería primera fila, segunda columna. Ujú. Entonces, ¿qué número está en esa posición? En la matriz B. 3 Correcto. ¿3 por por cuánto? 6. Exacto. Y como ven, ya llevamos una parte del problema. Ya calculamos 3A y ahora ya calculamos 2B. Ahora, ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? Menos 3A menos 2B. Exacto. Entonces ahora tenemos que restar esta matriz con esta matriz. ¿Cuál sería el resultado entonces? 3A menos 2B, este sería igual. ¿Qué teníamos que hacer cuando restábamos? ¿Se acuerdan? Que se cambiaban de signo. Exacto. Entonces ponemos el 3A, que queda igual, ¿verdad? 6, Sí. 3, 15, 0, 3, 3. Y la otra le vamos a cambiar el signo y lo pasamos a suma, ¿no? Queda -2,
menos 6, 2. Aquí 0 por menos 1, siempre 0. Menos 4 y menos 6. Y pues dígame cuál sería la respuesta. Ya que es una suma, eso fue lo primerito que vimos. Entonces sería siempre con el orden, ¿verdad? Te lo voy a decir yo en el orden. En ¿Ah? la posición 2,2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo? No lo entendí. En la posición 2,2, ¿cuál sería el resultado? Sería 6. ¿Por qué 6? Ah, no, no, no. 2,2. 6. En la primer matriz, ¿quién está en la posición 2,2? 3. Correcto. ¿Y en la segunda? Ah, el 4. Menos 4. Entonces, ¿cuánto es 3 más menos 4? Menos 1. Exacto. Entonces, te voy a poner acá menos 1. Fíjese bien. Recuerde que siempre está así. Usted la puede dividir como una cuadrícula. Para que no nos confundamos. Entonces, primer cuadrícula es 1,1. Segunda, 1,2. Tercera, 1,3. Después, 2,1. 2,2 y 2,3. Y la última sería 3,1, 3,2 y 3,3. Ve, ahí están las posiciones. ¿Se entiende esa distribución? Sí. Entonces voy a borrarla y trate de grabarse en la mente. Ok, dijimos que en la 2,2 estaría aquí al centro Espérame, abajo. espérame. Ya. Bien, entonces en la 2,2 decíamos que era este 3 Menos 4. más este menos 4 y nos daba menos 1, Sí, ¿verdad? sí. Ahora, en la posición 3, 2,3, ¿cuál sería? Espérame. Copié mal la chica. ¿En cuál me había dicho? 2,3. Sería 3 por 6. Es suma, 3 más menos 6. Ah. Menos 3. Correcto. 15 menos 3. Ahora en la 1,1. 1,1. Menos 6 más menos 2. ¿Cuánto es eso? 4. Sí, 4. Ahora en la 1,3. Sería 15 Ujú, más 2. ujú. 17. Sí, 17. Y ahora en la 2,1. 0 más 0. Y eso es. 0. Exacto. Y ahora en la última que hace falta, ¿cuál sería? ¿Qué posición? En la 1,1. 2. Exacto. ¿Y cuál sería la respuesta? Sería 3 menos más menos 6. ¿Cuánto da eso? Menos 3. Exacto.
Y bien, ahí está terminado el ejercicio. Entonces, note, 3a menos 2b es igual a esto que acabamos de ver ahorita. ¿Alguna pregunta ahí de cómo se hizo? No. Ok, perfecto. Entonces, esas son otras operaciones básicas que son sumas, restas y multiplicación por escalar de una matriz. Ahora vamos a una multiplicación Eh, en... Ujú. ¿Puedes regresar a lo que habíamos ahí? Te me avisa. Ya voy a decir, solo voy a copiar rápido. Ok. Sigue viendo. ¿Cómo dice? Sigue viendo ahí la pantalla. Sí, Ok, ya. permítame. Ok, entonces vamos a seguir con la multiplicación. Ahora ya no de matriz con un número. Recuerde que matriz por un número solo es cada elemento se multiplica, ¿verdad? Sí. Pero ahora es matriz por matriz. Para eso, primeramente debemos de aprender a multiplicar fila por columna. Y vamos a aprender un ejemplo. Imagínense que tengo esta fila. 1, menos 2 y 3. Solo para multiplicar siempre se tiene que multiplicar fila por columna. Y la quiero multiplicar con esta columna. Menos 5, 6 y 7. Entonces, ¿cómo se multiplica fila por columna? La clave está en el orden. Primer elemento 1, de izquierda a derecha, va con el primer elemento de arriba hacia abajo. Y entonces multiplicamos 1 por menos 5. Esa es la regla que hay que seguir. Más, ahora vamos con los segundos elementos. ¿Quiénes serían los segundos elementos? Y en la fila, ¿cuál es el segundo elemento? -2. Correcto, menos 2. ¿Y cuál es el segundo elemento en la columna? Igual con -5. No, el segundo No, elemento en sería la con columna, 6. correcto, 6. Y entonces ponemos menos 2 por 6. ¿Y quiénes serían los terceros elementos? 3 por Ujú. 7. Exacto. Entonces ponemos más 3 por 7. Y ahora vamos a resolver eso. Ok, entonces, ahora ¿cómo se resuelve eso? Multiplicando. Exacto. Entonces, ¿cuánto es 1 por menos 5? -5. Entonces, menos 5, menos 2 por 6. Menos 6. -12. Y 3 por 7. 21. Así es. ¿Y cuánto da todo eso? Menos 5, menos 12, más 21. 4. Exacto. Y pues así es que se multiplica fila por columna. Entonces, teniendo ese ejemplo, me dice cuando lo anote, Sí, ya lo apunté. que entonces ahora vamos a que usted haga uno. Multiplique usted solita 1, 2, 3 por menos 1, menos 2 y menos 3. Trate de hacer eso. ¿Cuánto le daría? En mi cuaderno o ahí en la pizarra. Como usted prefiera. Aquí lo voy a hacer en mi cuaderno. Aquí.
Menos 14. Vamos a ver. Entonces, tendríamos acá que la respuesta sería 1 por menos 1. Eso da menos 1, ¿verdad? Sí, sí, Más 2 por menos 2. Y eso da menos 4. sí, Más 3 por menos 3. Que eso sería menos 9. sí. Menos 1, menos 4, menos 9. Excelente, es 14. menos 14. Ahí está. Entonces, no tiene duda de cómo se multiplican filas por columnas, ¿verdad? No. Entonces ahora esto es necesario para multiplicar matrices por matrices. ¿Por qué razón? Porque todas las matrices tienen fila y tienen columna. Pero la necesidad o lo que se requiere para que se puedan multiplicar dos matrices es que el número de columnas, note aquí el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Porque aquí la primera tiene 3 columnas, ¿verdad? Sí, Y la otra tiene 3 filas. Entonces, esa es la necesidad, que la primer matriz tenga la misma cantidad de columnas que la segunda en filas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que quiero multiplicar la matriz A, que es igual a 2, 1, 5, 0, 1, 1. Yo quiero multiplicarla con la matriz B. Que la matriz B está dada por 1, 3, menos 1, 0, 2, 3 y menos 1, 1 y 0. Ok, tengo eso. Le pregunto, ¿cuántas columnas tiene la primera matriz? la primera matriz 3. Correcto. ¿Y cuántas filas tiene la segunda? 3, 3. Entonces, 4. bien, Ah, ¿cuántas? perdón. La segunda, ¿cuántas columnas me di? ¿Cuántas filas? Ah, ¿cuántas filas? 3. Exacto. Entonces vemos que tiene el número de columnas de la primera es igual al Tiene número de 2. filas de la segunda. Entonces sí se puede hacer la multiplicación. ¿Y cómo se hace? Pues de la siguiente forma. La matriz AB va a ser igual a lo siguiente. Fíjese, el elemento 1,1, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa 1,1? Primera fila, primera columna. Exacto, entonces lo que hay que hacer ahí es multiplicar la primera fila por la primera columna. Haga esa multiplicación, ya usted sabe cómo hacerlo. Ya voy, espérame. Ok.
Sería -3. Vamos a ver. No, estoy mal. Dice sería 2 por 1, 2, más 1 por 0 es 0, más 5 por -1 es -5. Entonces 2 menos 5, Bueno, eso le da. ¿cómo? O sea, teníamos primero el 2, el 1, ¿verdad? Sí, Eso era sí, 2. Después 1 por 0 era 0. sí. No es necesario ponerlo. Y 5 por -1, Por -1, menos -5. 5. Y 2 menos 5, ¿cuánto es? 3. -3. Menos Ah, 3. pues sí, estoy Entonces, bien. sí daba -3. Entonces, lo que ponemos acá es -3. Correcto. Esa era en la 1,1, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo quisiera en la posición, vamos a ver, vamos a hacerlo en orden por esta vez. 1,2. ¿Quiénes tendría que multiplicar? Con el número que sigue aquí, que sería la fila 1, columna 2. ¿Quiénes tengo que multiplicar? ¿Cómo dijo? No lo escuché bien. Para obtener ahora la columna, la fila 1 y la columna 2, que es este que le sigue el -3, ¿quiénes tengo que multiplicar ahora? Y las 2 me dijo. Fila 1, columna 2. Sería el 3, el 2 y el 1 Ujú. Entonces, de la, fila 1, de la matriz B. así es, fila 1 aquí está siempre, es la misma. Sí, Por la columna 2 vamos ahora. Haga esa multiplicación. sí, ya, espérame. Me da 13. Ah, bueno, así es. Le tiene que dar 13. Entonces, aquí ponemos 13 en el valor de la fila 1, columna 2. Ahora el que sigue sería el 1,3. ¿Cuál sería el resultado? Sería ¿ah? -1, 3 y 0. ¿Me escuchó, profe? Sí, sí, esa es. Hágala, multiplique esta fila. Pero ahora vamos con la siguiente columna, que sería esta. Sí, Entonces, ¿cuánto daría? sí, espérame, ya voy.
Me da -5. -5 me da, profe. Termina. Sí, me da -5. Ok. Se lo verifiquemos. 2 por -1 es -2. Más 3 es 1. Segura, fíjese, mire. Eh, 2, no, 2 no, por me -1 es equivoqué, sí, -2. sí. Me equivoqué en el 3. Ajá, 3 por 1 es 3 y 5 por 0 es 0. Entonces le quedaría 1. Ahora continúe. Note que ya finalizamos de la fila 1. Ya la multiplicamos por la columna 1, columna 2, columna 3. Ya terminamos, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿con quién vamos? vamos con la fila 2. Igual Exacto. sería con la Perfecto. primera columna, segunda y tercera. Así es. Fila 1 por la primera columna. ¿Cuánto daría? Ya voy. Ahí termine las todas, porque ahí solo hay que multiplicar. Ah, pues entonces todas las termino. Sí, sí. Pues deme chance para terminar. Ahí sigue viendo el ejercicio, sí, ¿verdad? Sí.
Ya lo terminé. ¿Cuánto les da entonces ahora? Me da -5, 3 y 3. Veamos el No, no, primero. no. Menos 1 es la cosa. Correcto, menos 1 ahí sí. Después me da 3 y otra vez 3. 3, está bien. Y Exacto, ahí. otra vez 3. Sí, sí, está perfecto. Y pues así es que como se multiplican dos matrices. El resultado AB sería eso. ¿Se entendió? Sí. Ok, pero ahora, ¿qué pasaría si lo pusiéramos al revés? ¿Será que se puede multiplicar B por A? ¿Qué dice? Sí. Recuerde cuál era la condición Ah, que ah, debía de cumplir. ah, la B va a tomar el lugar de la A. Correcto. Entonces tendríamos que pasarla A por aquí, por decir algo. Teníamos 2, 1, 5 y 0, 1, 1. Cambian de posición, ¿verdad? Sí. O sea, la hora la P por A sería esto, P por A. Pero ahora fíjense, ¿será que se pueda? Supongamos que se pudiera. Tuviéramos que agarrar esta fila, por ejemplo, fila 1 con columna 1. ¿Se podrá No, hacer esa multiplicación? no. ¿Por qué no? Porque tiene que tener el mismo número de columnas. Correcto. Si aquí Y hay 3, así, si lo multiplicara, ahí hiciera falta un número, porque el otro va a quedar en el aire, por así decirlo. No sé. entonces sí, usted se puede dar cuenta cuándo se puede y cuándo no multiplicar. Si calzan parejito la cantidad de esta fila con la cantidad de esta columna, ahí sí se puede. Si no, pues no. Entonces aquí no hay solución. ¿Se entendió? Sí, Ok, entonces ya que hemos pasado la suma, la resta, la multiplicación por escalar, la multiplicación entre sí, lo que nos resta ahora es, es calcular lo que es el determinante de una matriz. ¿Ha escuchado ese nombre anteriormente? sí, la he escuchado, pero ¿qué es eso lo de la determinante? Ujú. Entonces, voy a anotar ahí una pequeña definición, se la puedo dictar. Sí, Dice que a toda matriz cuadrada se le espérame. puede asociar, Toda matriz cuadrada. sí, se le puede asociar Ajá. un número llamado determinante. Un número llamado determinante. Ajá. Si la matriz, perdón, hasta determinante, ¿verdad? Sí, Ahí si borra lo la demás. matriz, Eso borra. eso no. Sí. Y solo ponga lo cual se denota, lo cual se denota Sí. como, y pone Ujú. una barrita, la matriz y otra barrita. Este es el símbolo de determinante. Solo eso. Sí, solamente. Ya, pues. Ahora, ¿cómo se calcula? Note de que le dice que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Qué entiende usted por que una matriz sea cuadrada? Que lo multiplico con 2 veces o al No, cuadrado. tiene que ver con las filas y la columna. Por ejemplo, fíjese en esta de acá. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 2, ¿Y cuántas columnas? 3, Entonces se le dice que es una matriz de 2 por 3. 3. Siempre recuerde fila y después la columna.
Sí. Entonces, esta matriz no es cuadrada porque este valor son distintos. Es diferente el Ah, número de filas, entonces quiere decir de que si fuera de 2 por 2 ahí es cuadrado. correcto. Por ejemplo, ¿esta de cuánto es? De 2 por 2. Correcto, entonces esta sí es cuadrada. Y pues, ¿cómo se calcula el determinante? Eso vamos a hacerlo ahorita. Determinante de A, recuerde que se calcula así, se representa con dos barritas. Es fácil. Ya anteriormente yo le decía que era diagonal principal y que es diagonal secundaria, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué valores estarían sobre la diagonal principal aquí, en esa matriz? Eh, si no me equivoco, creo que era así, diagonal principal. Ujú, correcto, esa era el 2 y el 5. ¿Y cuál era la secundaria? Creo que era, ay, espérame, ay, esto, Eso es una columna. la secundaria creo que sí. Esa, correcto. Ahí sí. Entonces, observe. Aprendes esta regla. Cuando es una matriz de 2 por 2 es la más fácil de calcular. El determinante resulta ser la multiplicación de los números que están en la matriz principal menos la multiplicación de los números que están en la secundaria. ¿Cómo multiplicar en X? Puede verlo. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cuánto es 2 por 5? Que son los de la 10, principal. Entonces pongo 10 y le resto. ¿Cuánto da lo de la secundaria? menos 8. Correcto. Como es negativo, lo pongo dentro de paréntesis. Menos 8. Y ahora resuelvo eso. ¿Cuánto es menos 8? Sería 8, Exacto. Entonces queda 10 más 8. ¿Y cuánto es 10 más 8? 18. 18. Y esa es la respuesta. Si la matriz A es esta, su determinante vale 18. Así se calcula. El menos que está, a ver, el menos que está, que está aquí, espérame. Ese menos es el menos que está multiplicando, o sea, de la regla que le está dando. Sí, siempre va a ser menos. Ya. Porque le resto el resultado de la diagonal secundaria. Y ahora sí, vamos a ver Ya. si lo entendió. Trate de encontrar el determinante de esta matriz. 7, 3, 4, 1. Calcule su determinante. Espérame. Diecinueve. Vamos a ver si es cierto. Determinante de B sería, 7. ¿cuánto da la matriz principal? 7. 7 por 1, 7, correcto. Menos, ¿cuánto da la diagonal secundaria? 12. Ahí me confundí. Eso sería 7 menos 12. ¿Cuánto es eso? Sería 19. No, 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 no.
Entonces sería, Menos 5, ¿eh? exacto, ahí sí. Menos 5. Entonces se entiende cómo se saca el determinante de una matriz de 2 por 2. Sí. Ok, entonces solo es matriz diagonal principal menos la diagonal secundaria. Así de fácil. Ahora, cuando ya es más de 2 por 2, cuando es por ejemplo de 3 por 3 en adelante, ya las cosas se complican un poquito más. Así que vamos a aprender varias maneras de calcularlo. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos que la matriz A sea ahora esta, de 3 por 3. Recuerde que solo se pueden con cuadradas. Así que tiene que ser la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. De columna. 1, 3, 4, 3, 1, 2 y 4, 2 y 3. Ok, tiene la misma cantidad de filas y columnas. Sí. Muy bien. Entonces, el primer método para calcularlo, el determinante, es el siguiente. Usted tiene que duplicar las primeras dos filas y ponérselas abajo. Entonces, yo duplico y pongo 1, 3, 4 y me faltaría ¿cuál otra? El 3, el 1 y el 2. Exacto, 3, 1 y 2. Este método que le estoy diciendo ahorita se le llama método de Sarrus. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Similar al caso anterior. Tratar de ver, aquí solo hay una diagonal principal, ¿verdad? Sí. Pero hay que tratar de ver acá si podemos formar otras diagonales principales. En el que estamos ahorita. Fíjense. Mire, la primera diagonal principal, ¿cuáles serían? Sería 1, 1 y 3. Exacto, estos de acá. 1, 1 y 3. Habrán otros que estén así en diagonal. El 3, el 2 y el 4. Exacto. 3, 2 y 4. ¿Habrá otro? 4, 3 y 2. Exacto. 4, 3 y 1. Entonces aquí decimos que hay tres diagonales principales, ¿verdad? Sí. ¿Habrá otra diagonal principal así? No. No, porque le harían falta elementos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Similar al caso anterior, todas las de las diagonales principales se van a multiplicar. Entonces, vamos a poner los resultados. Solo que como aquí hay tres, pues vamos a tener tres resultados. Entonces, decimos que el determinante de A sería igual. El primero, 1 por 1 por 3, ¿cuánto es? Sería 3. 3, correcto, 3. La segunda diagonal principal, ¿cuánto daría? 24. Ujú, correcto, más 24. Y la última, 24. sí, 24. Y listo, ya tenemos los tres diagonales principales, ¿verdad? Sí. Pero en el anterior, ¿qué hacíamos después de tener la principal? Le restábamos ¿qué cosa? ¿Cómo? En la anterior, que esta que tenemos acá, cuando ya hicimos el cálculo de la principal, ¿qué hacíamos con la secundaria? Secundaria. Ujú, y se la restábamos, ¿no? Sí. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora. Voy a borrar esta línea aquí, ¿eh? Pero no es tanto. No la voy a dejar. Y ahora vamos a determinar diagonales secundarias. ¿Cuál es la primera diagonal secundaria que ve ahí? El 4, el 1 y el 4. 4, 1, 4. ¿Qué otra? El 2, el 2 y el 1. 2, 2 y 1. ¿Qué otra? El 3 y el 3. Así, Ah, no, los 3, 3. sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decíamos que íbamos a restarle. Entonces pongo signo menos y voy a poner dentro de paréntesis el resultado de todas esas multiplicaciones.
¿Cuánto es la primer diagonal secundaria? ¿Cuánto da? 4. Es 16. Entonces pongo aquí 16. La segunda, ¿cuánto da? 2. No, no, no. 4 esa. Entonces, más 4. Y la última, 27. o sea, 27. Entonces, mire, volví a escribir los resultados, pero dentro de un paréntesis que indica que todo eso se lo voy a restar según la regla anterior. Diagonal principal menos todo lo de la diagonal secundaria. ¿Dudas hasta ahí? No. Entonces sigamos y calculemos esto. Significa que el determinante de A es igual. ¿Cuánto es 3 más 24 más 24? 51. 51. Ok. Menos, ¿cuánto es 16 más 4 más 27? 47. 47. ¿Cuánto es 51 menos 47? 4. 4. Correcto. Y significa entonces que 4 es el determinante de esa materia. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Quiere intentar una o le enseño el otro método? Deme uno, pues. Si me confundo, ahí me corrige o me ayuda. Ok, entonces ahora trate de calcular el determinante de esta matriz. 2 menos 1, 0, menos 4, 3, 6, 5, menos 7 y 1. ¿Cuánto sería? Esperemos. No me sale el bolígrafo. Bueno, lo voy a escribir, pues. Entonces sería 2 menos 1, 0. Después sería 4, 3 y 6. 2, 3, 1, dijo primero. 2 menos 1 y 0. ¿Por qué menos 1? Ah, no. No, es que yo estoy ahorita con lo del orden de la matriz. O sea, otra vez a volver a escribir los números. Ajá, tiene que poner los dos de la primera fila. Los Sí, re- ya los puse. ¿Cómo? sí, las dos primeras filas las va a reescribir. Sí, ya las reescribí. Entonces, ¿cuáles son las primeras diagonales principales? Sería 2, 5, 2, a ver, 2, 3 y 1. Ujú, Después sigue 4 menos 7 y 0. sí, El otro es 5 menos 1 y 6. sí, así es. Va bien. Y después sería la diagonal secundaria. Sí, Sería 0, 3, 5, 6, 7, 2, 1, 1, menos 1, a ver, menos 1. 1 menos 1 Y, y menos sí, 4. 1 menos, sí, menos 4. Ahí. Entonces, trabaja.
¿Cómo va? Voy con la diagonal secundaria. Ahí se multiplicaba con, sí, siguiendo el orden, con el, ahora voy a multiplicar 0 menos 0,3 y 5, ¿verdad? Sí, Sí, estoy haciendo eso, solo déjenme hacer eso. ok. Menos 104, me da. Y vamos a verlo. Compartir de nuevo. Ok, entonces veamos si eso es lo que tiene ahí. Diagonal principal le daba 2 por 3 por 1, 6, ¿verdad? Sí, Después, menos 1 por 6 por 5, menos 30. sí, Después 0 por lo demás daba 0, no se ponía. Y le restábamos ahora los de la diagonal sí, secundaria. Primero daba 0, el otro daba sí, menos 1 por menos 4 por 1, eso es 4. Y la última era 2 por 6 por menos 7, y eso es menos 84, ¿verdad? sí, Entonces ahora después 6 menos 30 era menos 24, ¿verdad? sí, Ok, y después le restamos 4 menos 84, que eso es menos 80. Entonces sí. sería más 80 al final, Ah, porque es menos 80. entonces ¿Ya? ahí tengo algo malo. Tengo menos 24, lo tengo bueno. El más, yo le puse menos. Sí, porque es menos por menos, recuerda. Ya, Sí, entonces ahora 80 menos 24, ¿cuánto da?
56. 56. Exacto. Y ahí pues ya terminamos. ¿Pregunta? No. Ok. Ya queda poco tiempo, pero le voy a enseñar rápido en este tiempo cómo se hace el otro método, con este mismo que usted hizo. Entonces, el segundo método consiste en elegir cualquier fila o cualquier columna. Elija una, la que usted quiere. ¿Cuál Me fila o cuál? dijo, Agarrar cualquier fila o cualquier columna, la que ay, usted quiera. ¿Cuál quiere agarrar? Ok, yes. Entonces vamos a agarrar esta columna. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Simplemente vamos a escribir cada elemento. Por ejemplo, el número primero es -1, ¿verdad? sí, Entonces escribo -1 y ahora tome algo en cuenta. Va a imaginarse usted lo siguiente, que el primer número se va a multiplicar por un positivo, el otro por un negativo, el otro por un más y así va alternándose. Menos, más, menos, más, menos, más. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es la distribución de los signos? sí. Siempre empieza por más, menos, más, menos. Ajá. Ok. Entonces, bueno, entonces significa que al menos uno que nosotros agarramos ahorita, ¿qué le Sí, corresponde? ¿Un más o un menos? bueno, Entonces lo multiplicamos por un -1, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a hacer el determinante de la matriz que se obtiene al yo omitir la fila y la columna que contiene a ese número -1. Fíjese qué fila lo contiene, esta. ¿Qué columna lo contiene? Sería esta, ¿verdad? sí. ¿Qué números quedan fuera? El 2 y el 0. No, fuera de No. eso que señalé. El -4, el Exacto. -4, el Entonces pongo 6. -4, 6, 5 y 1. Listo. Sí, Ok, sigamos. Ya pasé con el -1, ¿verdad? sí, Ahora voy con el 3, ¿verdad? sí. Porque es lo que usted eligió. Pero se puede hacer con cualquiera. Ok, ahora vamos con el 3. Entonces escribo más 3. Y al 3 que le corresponde, un signo más o un signo menos. Más. Entonces no lo multiplico por nada. No es necesario. Solo cuando es negativo se le pone este menos. ¿Ok? Sí. Ok, entonces sigamos. Por la del determinante que se obtiene al eliminar la fila y la columna que contiene ese 3. Lo contiene esta fila y lo contiene esta columna, ¿verdad? ¿Qué Sí. números quedan fuera? El 5 y el 1. Más, hay más que quedan fuera. El 2 y el 0. Y lo pongo en ese orden. 2, 0, 0. 5 y 1. Ok, sigamos. ¿Qué número me hace falta? El -7. Ujú. Exacto, entonces vamos con el -7. Entonces, -7, ¿qué número le corresponde? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces le multiplico por -1 Sí. y pongo la matriz que se obtiene al borrar la fila y la columna que contiene el -7, que sería la fila 3 y la columna. 2. ¿Qué números quedan fuera? El 2, el 0, Ujú, el -4 y el 6. correcto. Entonces ahora vamos a resolver esto. Y mire qué fácil sale. -1 por -1, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces queda aquí 1 positivo multiplicando a este determinante. Y como es un determinante 2 por 2, ¿se acuerda que solo es diagonal principal menos la diagonal secundaria? Sí.
Entonces, ¿cuánto es la principal? -4. Sí, entonces pongo menos 4 y le resto. ¿Cuánto es la diagonal secundaria? 30. Sí, menos 30. Ok, sigamos. Ahora más 3 por igualmente acá. ¿Cuánto es la diagonal principal? Espéreme. Ahora con el 2 por 1, ¿verdad? 2. 2, correcto. Menos la diagonal secundaria, ¿cuánto da? 0. Entonces no es necesario poner. Ya. Sí, vamos a la siguiente. Menos 7 por menos 1. -7. ¿Cuánto? Ah, no, no, 7. 7 positivo, ¿no? Más 7. Sí, Y veamos cuánto da esto. 2 por 6, el determinante, 12. por 12, menos 0 por menos 4, Sería 0. 0, ¿no? Ahora hay que resolver todo esto. Menos 4 menos 30, ¿cuánto es? -34. Más 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6. Más 7 por 12, ¿cuánto es? 84. Ahora haga esa suma. 84 más 6 menos 34. Esperen. 56. Exacto. ¿Dio o no dio lo mismo que anteriormente? Sí, sí, vio. Y ya, esa es la otra manera de hacerlo. Y este es más general, se aplica para n, de n por n. Pero usted, ¿cuál recomienda? ¿Esta o la otra? Depende, si es de 3 para arriba, digamos 4 por 4, 5 por 5, esta que te acabo de Ujú. decir. Si te fijas, no es tan difícil. Solo es No. recordar eso, esa regla. Salió rápida. Realmente esta está Sí, más rápida. Que tiene más reglas es la más rápida. Y si no, puedes usar la otra. Se te pide. sí. Y eso es todo. Entonces, vamos a finalizar ahí, porque tengo una reunión ahorita. Bueno, ¿cómo quedaríamos con los ejercicios que le mandé? Pues, como le dije, necesita primero saber la teoría para entenderla. Así que Y no el sé, examen es el viernes. a menos que solo se lo resuelva, pero aunque no le entienda nada. Ya sabes, cosa suya. Miren, no son todos, son algunos ejercicios, que la verdad es que no nos dijeron que cuáles eran los que iban a hacer, solo nos dijeron que estudiáramos todo, que nos iban a hacer un examen de todo lo que hemos visto, pues. Ujú. Pero no específicamente nos dijeron, solo nos dijeron, vayan, solo es el viernes van a convocar